leído ¿Para qué sirve realmente un sociólogo? O sea, el de Bauman y el de Duvet. Y luego hemos leído un libro de Giddens. De la defensa de la sociología de Giddens. Vale. No hemos podido leer todos todo, pero bueno. Sí, estamos todos informados. Sí, el problema de Giddens, tío, que Giddens es otro chungo de encontrar. Pero Sí. Para empezar, yo creo que la idea central en los tres libros, más o menos uno en otro, es el planteamiento de la crisis de la sociología. O sea, por un lado, Bauman dice que la sociología está en una crisis permanente, Duvet dice que no está en crisis, pero que tiene debilidades, y Giddens un poco plantea también lo mismo que Duvet, que vale, que tiene puntos débiles y tal, pero que soluciona problemas y al final la crisis no es... Yo creo que el más pesimista al final es Bauman. Sí, todos le dan una importancia. Los otros son más light, por así decirlo. Yo pienso más como Duvet. O sea, Duvet lo que plantea es que los que hacen ver un poco esa crisis son aquellos poderes que no les interesa la sociología porque supone cambio. La sociología supone reestructuración de las cosas. Claro, de hecho dice que en algunos países está prohibida la asignatura de sociología. Claro, yo creo que eso al final, esos poderes son los que hacen un poco más que dé la sensación de que está en crisis la sociología, pero no sé vosotros. Y también yo también opino, simplemente decir nada más, que yo creo que los medios de comunicación han influido en el papel de que, sobre todo, aparte de todas las razones que da Duvet, de que si sus conocimientos son un poco banales, tal, yo creo que sinceramente han sido los medios de comunicación los que han desacreditado nuestra carrera que estamos haciendo. Yo creo, pero es que ese es el problema. Y claro, se ha mostrado siempre la cara más de derechas, o sea, en plan, a los sociólogos que trabajan en partidos políticos, en plan, que están relacionados a unos intereses, que se ven. Lo que pasa es que eso también forma parte, pero en eso hace referencia a la crisis de la sociología, porque hubo como una separación ¿no? En plan, a partir de esa época fue como que lo que dice Bauman, se ¿no? critica mucho los sociólogos que, por así decirlo, como ellos dicen, se venden a los poderes. A una manera de pensar son reformistas pero muy moderados. Sí, o a veces que ni eso, que directamente se dedican a tapar los mecanismos de dominación de la escuela, como hablan Duvet y que la sociología no está hecha para el control de las masas, Está hecha para comprender las masas. Eso claro, y ayudar, realmente eso es lo que dice Bauman, que la sociología tiene que proporcionar una guía moral. Entonces, para mejorar... Dice que la sociología tiene tres puntos de vista. O sea, el primer punto de vista es el de desenmascarar todas las formas de poder. O sea, realmente buscar todo lo que está oculto, lo de la radiación que decía Bauman también es importante. Y el segundo objetivo también es como el incremento de racionalidad que hay dentro de un Estado. O sea, realmente como dicen que esos sí los que son criticados por lo de que están vendidos al poder o que están al servicio del poder, que realmente a veces no son tan así, pero muchas veces sí que están realmente criticados por eso. Y el tercer objetivo realmente es el de, que es yo creo que el que estoy más a favor de él, que es el realmente estudiar la sociedad y como realmente ser la sociología que sea realmente el instrumento para cambiarla. O sea, para sí, claro. La cuestión sobre eso hay una cosa importante. Pero es que no tanto porque no articula el cambio. Entonces sí que es verdad que la función de consejero que la sociología, claro, porque además Bauman apoya eso, porque tiene esa visión y además se le nota mucho en sus palabras. En plan, pero Duvet, por ejemplo, menciona eso, que el sociólogo no, o sea, a él no le gusta que sea un consejero, ¿sabes? No, al revés, en plan, Duvet, según he leído yo en el libro, según he entendido yo, se posicionaba más en la tercera, la de intentar cambiarlo, pero en la de izquierda, se define de izquierda. También dice, o sea, bueno, sí, creo que sí, pero bueno, también dice más que la sociología tiene el poder que tú la ves. O sea, realmente, y la tercera opción, la de intentar modificar, la de estudiar la sociedad de ahora para modificarla en un futuro, para una sociedad preindustrial, mejorarla, realmente es la vía que le da más poder a la sociología. Y realmente yo creo que es la que llama más apoyo, porque le da mucho más poder. Claro, es que tiene un un mundo carácter capitalista, hombre, claro, no le van a dar más importancia al carácter crítico de la sociedad. De hecho, es que a la cara crítica. esa importancia se la dan porque en esas condiciones la sociología cumple un carácter científico puramente, porque en plan responde a un método para mejorarla esta, pero luego en plan cuando no se necesita el carácter tan científico de la sociología, porque ya en plan se hace un poco lo que se quiere, no a la hora, porque eso es muy de campaña electoral, es lo que dice Claro, en plan cuando están haciendo la campaña electoral contratan a intelectuales, a filósofos, politólogos, para hacer mensaje y tal, y luego ya como que ya se deshacen del lo llamaba think tank.
Sí. En plan, el Sí, tanque eso del es, el tanque pensamiento. del Rubén dice que en cierto modo a veces es necesario acudir a un medios de masa. Sí. Porque cuando Hombre, ¿cómo claro, llegas a la y gente? el- Cuando claro, llegas a la es que masa, documental que son los vimos, que el de realmente Bourdieu. llegan a la gente. Claro, Pero El es muy Bourdieu difícil, es el que se sometió a eso es que- y Dubet lo admira, lo valora. Eso Rubén es. dice básicamente que el sociólogo tiene que hacer es como hacer fotos de la sociedad y dejar a un lado las ideologías políticas, básicamente. Claro, Porque más. sí. Yo saqué de conclusión como que la verdadera Pero, idea de que Dubet, de que para qué es un sociólogo, es básicamente que tienen que mostrar sin ninguna influencia de un Exacto, carácter sí, más claro, objetivo en la claro, sociedad claro, y que esas ideas lleguen a los actores sociales, a las Exacto, personas, a los exacto. ciudadanos, Además- para que se tomen conciencia de sí mismos, Claro. se empoderen y puedan igual rasgar un poco ese telón que decías tú, que menciona esa metáfora Bauman en su libro, y yo creo que debe ser eso, el Yo estoy- concienciar al menos a la Yo gente. en lo del telón veo un problema porque yo creo que se refiere a que tú rasgas un telón, Es que pero no- al mismo tiempo que sí, rasgas sí, uno, se ya va- creas otro. eso es, Y se va luego, por eso es en la construyendo crisis, otro. tiene que ir renovándose Claro. continuamente. Una renovación implica otra renovación. Eso es. Eso es lo que decía Bauman también, Claro, en plan de eso es. modernidad, ¿no? En plan, Realmente- cambio. Claro, si te quedas Básicamente estancado. El telón de que está Además, hecho, la o sea, sociología yo me pregunto, es que la cara... El telón tiene que estar hecho. No, me refiero yo, me Es que es pregunto, así. el telón realmente... A ver, venga, ahora sí, Va. joder. Yo me pregunto realmente, el telón, o sea, ¿qué simboliza el telón? El telón Claro, simboliza los prejuicios, las Ideas establecidas, eso es, creencias claro. irracionales. Eso es, todo aquello que te Estudios haga... actuales, desigualdad. No, más que nada... La una desigualdad causa, es una parte, situación, es una parte ¿no? de Es este como telón. está instaurado. Más que nada son la ideas. desigualdad es como el objetivo final por abolir, ¿no? Eso es, claro. Es inabolible. O sea, lo dice... A ver, Vale, pero, pero se lucha por ello, Ya, se lucha por su ello, problema es la social- función de la Mira, sociedad. Dubet está todo el rato con la justicia, o sea, está todo el rato Claro, preocupado claro. por las Y injusticias a la sociales y todo. injusticia le da mucha importancia es. también, porque todo el mundo sabe lo que es injusto y lo justifica con un componente moral, pero no puede decirte lo que es justo. Vale, sí, eso que es mucho más complicado pensar en una sociedad completamente justa y es mucho más fácil criticar esas Sí, desigualdades. es mucho más fácil que elaborar una teoría que Sí, valga porque para todos. al final en lo que se centran los tres, después, por ejemplo, los tres se centran en un comienzo en la crisis de los... De los 60. De una manera Sí, u otra, 60. ese es el comienzo, ¿sabes? A eso, Sí, sí, a sí. eso hace referencia a todo. Básicamente porque el A lo que han pensamiento de vivido, ahora, ¿no? claro, también desciende de entonces. Sí, pero plantean de forma distinta. Claro, y Porque luego no van hablan pasando como- por otros temas. no El de la hablan, desigualdad, de hecho, no es el primero de los que plantean. Por ejemplo, Bauman creo que le da chicha a la modernidad líquida. Sí, eso ya hablaremos luego, que va a tener ahí pluralidad de opiniones. Y todo. Yo lo que ha dicho Alberto de los actores era, yo lo que he entendido y he leído de Dubet es que decía que antes había básicamente un actor central, ¿no? Que controlaba, por así decirlo, el Sí, sistema. un líder, Un líder, sí. Un núcleo. Pero que a lo largo de los tiempos pues ha ido desapareciendo y que ahora pues no hay un actor central, por así decirlo, sino que hay multitud de actores. Ha ido dividiendo los poderes de ese Exacto, actor. y porque básicamente tiene lo que decía diferentes también es que antiguamente la política hacía de alguna manera de actor social, ¿sabes? Porque yo qué sé, los de la izquierda eran del movimiento, de los de derecha de la burguesía. Y ahora, pues básicamente no es así. No, la política ya no es actor central, ¿sabes? Hay como una Es mezcla que, de rara. hecho, Bauman dice que la política y la sociología Están ligadas. están eso ligadas. es. De alguna Eso manera es. ligada, Pero sí. porque la política necesariamente tiene un componente moral. Claro, obliga a los Y la sociólogos sociedad- a pero posicionarse no- de una u otra No, manera. no necesariamente, Bueno, pero sí que es verdad que, en plan, la política, yo creo que, a ver, yo no sé si me estoy rayando, pero yo diría que la política es el instrumento de la sociología, ¿sabes? Porque la filosofía respondería como Sí, algo ciencia exacta que dijese lo mejor para el avance de la sociedad, como sociedad, El ¿sabes? problema es que la sociología desarrolla teorías, es lo que dice Dubé. Claro. La sociología lo que hace es desarrollar teorías. Y de ahí a la acción política, o sea, la política Claro, es que está acción muy distanciado principalmente. la- Hay un Además, él cambio. decía que le sorprendía lo de que en esa acción política uno de los factores más fundamentales fuese las características personales del actor, ¿sabes? En plan, y que, bueno, básicamente que hiciese lo que le saliese de ahí, ¿sabes? En Yo plan, tengo una o sea, visión yo mucho creo más que- distinta. Bueno, yo tengo una visión mucho más distinta a ese aspecto, porque yo opino que la política está ligada a la sociología o al revés, pero porque no tiene más remedio, por el hecho de que lo que guía a la sociedad ahora mismo es la política. O sea, todo lo que... Ahora lo que- mismo es la política Por eso, surgió por de la eso, Que filosofía. yo creo que es lo que dice realmente La política surgió de la filosofía y la filosofía, en plan, es totalmente paralela a la sociología. Pero eso que realmente lo que... Yo creo estudia que- la No, yo creo que sociología- Bauman acierta. Yo creo que La Bauman nominación de acierta. sociología como ciencia humana, lo que sea, en plan, yo creo que sí que es verdad que llegó tardía, pero estaba en cierto modo implícita Yo en, creo- en la sociedad antes de que, porque de hecho el concepto sociedad
lo menciona en el surgimiento del concepto de sociedad, fue como una metáfora para Bauman. En plan para que la gente relacionase el hecho de masas, el concepto de sociedad tuvo que pasar por el estado de metáfora, haciendo referencia a otras cosas, para que luego se pasase a entender como sociedad, o sea, ya entender el concepto. Entonces yo creo que lo de la sociología, como es la ciencia de la sociedad, en plan... No puede vivir en la sociedad. No puede surgir sociología si no existe sociedad por definición. Como la política, la política es la forma de organizar la sociedad, y la sociología va de manera porque la sociología entiende la sociedad y la política como es la forma de organizar la sociedad. Claro, yo creo que la sociología existía ya antes que la política en sí misma, pero porque es como la mezcla entre filosofía y política, entonces es como... Se lo que has dado cuenta. Totalmente cierto, lo único que yo creo que es... pero por el hecho de que antes de que no siempre ha habido política. Claro, por eso. A ver, política, pero en plan más... Había política rudimentaria, pero sí que había sociología, porque era el comportamiento de las sociedades, de los grupos de personas. Claro. No, pero la ¿Qué pasa? sociología no es eso. La sociología es el analizar esos comportamientos. Sí, Claro, la sociología no es sociedad. La Además, sociología puede analizar claro, ¿Qué pasa del individuo en sociedad, pero existiendo un componente importante que mencionan los dos, creo, que es la influencia que la sociedad ha influido en nosotros, y a partir de ahí es un comienzo diferente que si no viviésemos en sociedad, ¿sabes? Porque no habría el componente ese de sociedad que te moldea, por así decirlo. A lo de la libertad también sale mucho en concierto en este. Yo volver un poco a lo que ha dicho Jorge sobre la política. Has dicho que sociología y política están relacionadas. Sí. Yo me baso en el razonamiento de Bauman porque es que tiene razón, o sea, en política no puedes ser neutral. En política no puedes ser neutral, o apoyas a unos o apoyas a otros. Lo que haces a unos lo haces a otros, o sea, es imposible. ¿Y por qué porque obliga a posicionarte, lo que obliga a, en teoría, decir tus intenciones, o sea, que te posiciones tú antes de exponer tus teorías, y aún encima, pues es que si no existiese la sociología, no habría otra visión distinta de la sociedad, a no ser de las que te proyectan las instituciones. Es que la sociología... Las cuales te ocultan los mecanismos de dominación que utilizan ellas. O sea, es por eso, más que nada, no porque te obliga a posicionarte, no es porque la sociología es que... Es la que crea las opciones. Eso es crítica, es la que da más opciones, aparte de las que te dan las instituciones estatales. Además, obviamente su versión. Alberto, lo que has dicho tú, realmente no se puede ser apolítico. ¿En qué? Apolítico Sí se puede ser complicado, apolítico. es complicado, pero la política hace mucha referencia a la ignorancia. A ver, es que política es que tiene dos sentidos, en plan hacer política, o sea, organizar la administración, o sea, todo, y luego ya está el parlamentarismo, que es a lo que la gente ya político, pues me olvidó del voto, de votar el parlamento y todas esas historias, ¿sabes? Amigo. Que es ignorancia pura. Yo me refiero al sentido de política y sociología pura, ¿sabes? Que el hecho de que haya una sociedad es como un ser lógico, que no quiera ser lógico y será lógico. Pero es que no todo puedes, no puedes rehuir el entendimiento de una sociedad cuando vives en sociedad, porque hasta incluso cuando intentas entenderla de forma consciente, lo estás haciendo. Yo me lo veo así. Es que además, en plan, claro, porque la política es naturaleza humana. En plan, tú siempre que ves juzgas. Y el juzgar es elegir, ¿sabes? Nosotros lo hemos perfeccionado y lo hemos cambiado, pero en sí lo puro siempre está. Siempre es que, claro, el instinto básico. Entonces, un poco como conclusión, ¿política y sociología deben o no deben estar ligadas? A ver, es o es necesario. imposible, Sería mejor. Es que no es un caso de deber o no deber, es que la sociología por propia naturaleza es La que ya sociología, obliga, es que la política se ha desligado de la... No, la sociología nunca estuvo ligada a la política. Es que la sociología... Pero porque hizo su nació trabajo. tarde. La política utiliza como instrumento a la sociología, cuando la política debería de ser un instrumento de la sociología. Pero porque surgió tarde. En plan, es una ciencia moderna, ¿sabes? Tanto Dubé como Bauman afirman que la sociología adquiere valor cuando es crítica y cuando proporciona conocimientos a los hombres. La política al final es una forma de organización, no es crítica, es crítica con otras organizaciones, no con ella misma, por así decirlo. Aquí se puede ver cómo la necesidad, en plan, creó antes a la política que a la sociología. ¿Cómo? Primero se necesita organizar y luego... Eso hace más referencia... Luego ya te paras, es como lo de y eso... el momento más importante creo que de la historia es el momento que un humano se pasó a pensar en qué pensaba el otro. Esa frase fue en plan, y hace más referencia a esta idea a las estructuras de poder, en plan, porque surgió antes la necesidad, por así decirlo,
bueno, o no surgió Está antes, una a lo mejor fue por organización, sí. suerte, a lo mejor fue por suerte que uno se vio, empezó a entender lo que era el poder y se aprovechó de ello. No, yo Y a creo- partir de entonces su descendencia o todos los que estuvieron relacionados con él, en plan copiaron el porque veían que era una posición aventajada y que era fácil de mantener Es que es con poder, unos es que poder es instrumentos, todo, claro. poder es todo. Pero yo no opino realmente Te da que- una estación, un status quo Eso es. superior, ¿sabes? Entonces, Yo no opino que realmente que se encontrara. pero bueno, que- esto que es diga, divagación. O sea, "Guau, tampoco- poder", ¿sabes? Yo creo que es más que viene intrínseco del ser humano. Es verdad que realmente. Yo también, por ejemplo, en el lado de la sociología, es que a lo mejor me puedo situar más o posicionar en un tipo de sociología más individual. Pero bueno, esa parte, lo que has dicho tú del Individual. poder, sí. Pero yo, por ejemplo, he leído que Bauman estaba en contra del individualismo, ¿sabes? Sí, un poco. Bueno, sí, pero a ver, vamos Sí, bien, Pero, o sea, yo creo que, Ya, pero- yo creo que él se refiere a qué rollo, o sea, tú estudias la sociedad que son diferentes, pues se comprende diferentes individuos, ¿no? Pero como vimos en clase de psicología, creo de sociología, hay que entender primero los elementos que componen un total para luego comprender el total. Para luego comprender al Yo creo que es lo que individuo. quiere decir él. Bueno, es que yo creo que lo que pasa es que hay varios significados. Uno es el de los individuos por sí mismos y otro es el de la sociedad, ¿sabes? Indiferentemente de los individuos, pero necesariamente con los individuos. Claro, es que ese es su ¿Sabes? problema. ese es su Lo problema, que pasa es que son significados muy diferentes, pero yo creo que están relacionados obviamente, pero yo creo que no dependen el uno del otro. Porque, por ejemplo, vimos el documental de psicología social de ayer. La gente tiene unos valores y hay cosas que, Ya, bueno, pero ¿sabes? eso es más. Le hace posicionarse de una manera u otra pese a que a lo mejor sienta un caso muy. Sí, ese es muy emocional, llevado, único eso es y muy realmente- llevado a lo experimental y quizás no tenga mucho que ver, pero es un reflejo de cómo, ¿sabes? Algo así Pero puede también un poco, la crítica que hizo en plan realmente fue por la sociedad que nos ha inculcado de una forma, nos inculcó de una forma de seguir en plan estructuras de poder y estar de acuerdo con realmente con una persona que tiene una figura y una autoridad de poder, Exacto. hacerla caso incluso cuando va en contra de tus propios, ¿sabes? Claro. Sí, vamos a meternos a bueno, pues hablando de instituciones eran, en plan. Bueno, yo iba a hablar, un Yo poco de la... de la ¿o no? escuela, de lo que decía de la escuela. Yo Vale, hablaba, seguimos con la yo por escuela. hablar un poquito más en general de que la sociología una ventaja que tiene que es muy plural, es decir, llega a Sí, bueno, muchísimos... una ventaja depende. Bueno, claro. Depende por dónde lo mires. Depende, o sea, ahora te lo... Pero eso es lo bueno, es lo más bueno que le veo, aparte de eso, de empoderar a la gente y tal, de hacerle llegar los conocimientos, pues eso es que llega a muchos ámbitos. Pero claro, eso también, como dice Dubé, tiene algo malo, es decir, que por ejemplo, para llegar a unificar unas ideas es muy difícil. No, es que la Hay pluralidad muchísimas de corrientes. la sociología lo que hace también es que requiere una pluralidad de métodos. No hay una metodología Claro, eso como en es. las ciencias. Eso es una de las cosas que dice que es Eso una es. de las debilidades de la sociología. Eso es, que hay que Al no utilizar haber siempre- un método para un único método para todos los estudios sociológicos, por así decirlo, Sí. pues eso, la forma en la que se está administrando eso es una debilidad para la sociología. Para la sociología es una de las cosas que hace que parezca que la sociología está en crisis. No hay un método. No hay un método. Tú Vamos, para te ofrecer- refieres, no yo hay creo- un método único. Vamos, para te toda- refieres, para hay todos varios. los estudios. Está como diversificado. Para todo la- lo que estudias sociología, me refiero. La variedad de la sociología abarca un campo. Ponía un ejemplo que en, O sea, en puede abarcar Francia, familias, relaciones Claro. laborales. en Francia había Economía. 47 escuelas ¿Te refieres a Bauman? distintas de sociología. Mira, Están registradas. ¿Que hay crisis? No, que no hay crisis. Que no hay crisis. En Claro, Dubé porque dice- Dubé dice que es eso, que la sociedad, que no tiene crisis, que no ha cambiado la sociología, ¿sabes? Que sigue existiendo la misma sociología, que lo que ha cambiado... No, pero No, pero yo me refiero lo en cuanto que decías tú, Marcos, a especialización. la unidad metodológica. Sí. La Sí, lo que decías tú, especialización. Marcos, por ejemplo, en Duet sale muy bien, que te dice realmente que la Lo que estoy hablando. Sí. Ah, bueno, es que no te he escuchado. Que realmente... vale. Que lo que pasa es que... A ver, sí, la sociología tiene un campo muy amplio de estudio. Y hay otras disciplinas, como la psicología, que estudian a lo mejor unos mismos fenómenos. Pero la sociología yo no creo. La sociología ¿Qué pasa? Hay un campo. Sí, por ejemplo, realmente Está el conductismo, está. Ah, es que hay No, mucho, pero digo- es que llega, es que tiene... Vamos a Por ejemplo, plantearnos una cosa. Un ejemplo, ¿vale? Sí. Por ejemplo, el fracaso escolar o el bullying. Se puede explicar mediante un método sociológico, mediante la sociología o mediante la psicología. No, pero de forma yo distinta. me refiero Bueno. a dentro de la propia sociología. Yo creo que- Uno de los problemas que plantea es que al abarcar un campo tan Claro, grande como es la eso es- sociedad, eso es Yo lo quiero que yo- continuar requiere con una eso. cantidad de Eso métodos, es. requiere una cantidad de métodos
muy dispares. Claro, claro. Entonces, eso, no hay consenso entre todos los sociólogos. Claro, porque es muy difícil, porque hay muchas raíces. Pero no, yo creo que no. Y Está bien. perdón, Sí. un momentito, Sí, y añadir sí. simplemente a lo que has dicho de que no hay un método único, que Duvet dice que el caso no es el caso no son los métodos, es. que los métodos en sí están bien hechos, Sí, tienen no, lo lógica, considero. pero hay Yo quiero que lo utilizarlo- vemos- hay que utilizarlo en el contexto adecuado. Yo estoy de acuerdo con todo eso, Te dejo. pero yo quiero que lo veamos desde una perspectiva que me plantea. En plan, el sentido crítico, vale, que se utiliza mucho en sociología ahora, ¿realmente lleva mucho tiempo en sociología? Es que es ¿O es algo más claro, moderno? es que yo creo que esa es la naturaleza. Y de la por eso, sociología. claro, entonces, vale, esa es la naturaleza de la sociología, sí. Pero en cierto modo, hasta ahora la sociología nunca ha sido tan libre, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? No, Hasta hace... o sea, libre en plan... Pues, por ejemplo, en plan, todo el boom de estos pensadores Ah, así, vale, sí. es a partir de Vale, los sí. 50, 60. Sí, sí, Además, 60, esa es una época muy importante para la psicología, incluso. Sí, sí, sí. En plan, pero porque desde el despotismo empezaron a surgir las ciencias humanitarias y la sociología yo creo que ha sido una de las más tardías. Yo creo que En plan, yo con creo la que- psicología. pues, En plan, en desarrollarse mucho. Ahora se está desarrollando un montón. Lo que pasa es que plantean el panorama de crisis porque la sociología está ampliando campos, básicamente, y es como que se está debilitando. Es como si se estuviese dividiendo, pero realmente se está ampliando. Porque la sociología no ha tenido tiempo suficiente, porque cada rama nueva de sociología que se estudia es descubrir un Sí, área sí. donde se puede aplicar. Entonces yo creo que se está ampliando. Pero yo creo que ahí entra en juego también un poco. Lo que pasa es que no reporta beneficios en cuanto a mercado. Claro, Entonces claro, eso es es una... atractivo. Es Pero una, es una cosa claro, que el sistema pero la ha hay que mirarlo desde... criminalizado Claro, pero eso es por parte del sistema. Nosotros Pero ya nos desde- metemos en la utilidad. O sea, Claro, vamos, nos la metemos en la sociología utilidad, no, ¿sabes? no beneficia a ninguna Claro. industria, ningún sector económico, En teoría. pero aporta conocimiento. Claro, exacto, ¿no? Y que además te proporciona una visión científica metódica de los Estáis procedimientos... hablando de la rama más ortodoxa y más natural y más pura. Claro, claro. O sea, vale, Sí, sí. porque que A aportan ver. conocimiento empírico y tal, hay sociólogos como un... Sí, sí, Ya, que pues, sí. has no. entendido En plan, que- el objetivo vale, es tienes este. que hablar Esta- vale. Esta es la Vale. poesía El de la origen, sociología. sí. Claro, la claro. primera eso pregunta es, que tiene la pero- sociología. Eso es. La magnificencia es esta idea, ¿sabes? Pero no se lleva a cabo muchas veces. Pero bueno, yo es lo que quería decir, que en plan lo ven como una crisis y sí que es Sí. verdad que no se le da, yo creo que es porque no se le da bombo. Claro. Ya está. Pero Porque luego tú eres pero sociólogo yo estoy y de te lo acuerdo. disfrutas un huevo, ¿sabes? Lo que Yo ahí dicen estoy de estos, acuerdo con ¿sabes? Rubén, no se le da bombo porque no interesa que se Claro, porque implica claro. cambios. Sí. Y a la gente no le. O sea, Claro. a los que mandan Hombre, no le por interesa la el clase, cambio, claro, ¿sabes? eso es obvio, ¿sabes? Pero bueno, esa es también es la Es por eso por lo que condena, está ¿no? ligada a la política, porque ofrece O sea, al otra final es visión. un poco arma de doble filo porque se puede usar también en el bando contrario, ¿sabes? Claro. O sea, es. Sí, eso sí que es... No, es que realmente De nació info. como Un poco una ciencia tergiversado. codificadora, tío. Pero bueno, sí. Lo que pasa es que, bueno, también, tío, se ve mazo la influencia pedagógica que tiene la sociología. Sí, el sí. Dubet además la tiene tú, vamos, interiorizada máximo. Si pone ejemplos de escuelas y de... Eso Además dice, no, a mí no me gustó el blog, no sé qué, porque me insultaban y yo no sé si estoy muy viejo, pero eso a mí no me va. Es verdad, Y dice, que yo dice. prefiero ir a reuniones de padres, Sí, a, sí, ¿sabes? es verdad, es verdad. En plan... Eso lo dice. Eso me rentó, me hizo gracia. Pero bueno, en plan, su visión es diferente a la de Bauman en ese sentido. Pero al final suelen confluir. Sí, suelen confluir. Pero porque llevan esa visión sociológica, Claro, crítica, eso que es busca muy la bueno. mejora. ¿sabes? Eso es muy bueno, Entonces porque mola, son porque- puros, son sociólogos puros. Y además pero- lo dicen de maneras distintas, pero llegan Claro, al mismo claro, puerto. claro. ¿sabes? Eso es, pero es que Y el yo... tema, sí, bueno. No es nada simplemente sobre la tipología que establece Duvet de si de izquierdas, en que se encuentra un Claro. marxista, los que siguen a Foucault. Sí, todos y- mencionan y a todas eso, esas- sí. sí, Weber, y pues, Foucault, sí, todos. Weber, sí, y Foucault, yo creo Marx. que más encaja, Sí. yo creo que pues, según lo que he leído, según que Duvet y Giddens encajarían más en una sociología puramente crítica, porque Duvet está todo el rato hablando de que si las escuelas, de que si Sí. las barriadas, Sí. de los mecanismos de dominación, mientras que Bauman, perdón, pues vale, es crítico también, obviamente, es su naturaleza serlo, pero es como que si cumple una función más pedagógica, como dice el propio Duvet, más profética, más de transmitir lo que es la verdadera sociología, que Sí. está Es todo que el rato propio Bauman lo criticando. dice, eso lo amplía el espectro de posibilidades. Eso es. Es más ¿sabes? definidor que un Exacto. crítico. Eso es. Es un pensador, es un Sí, porque intelectual. fue filósofo también, o sea. Joder, y además que él vivió una época de cambio tú que... Sí. Y luego Me siento polaco. Claro, claro. Buah, encima. Claro, es que eso es lo que le da más chicha. Sí, leí que en el 39 tuvo que irse fuera de Polonia Sí, sí, para a Inglaterra, a fue a Inglaterra la Unión y Soviética. los ingleses estaban- Ya era un Unión máquina, Soviética. Cuando... A la Unión Soviética tuvo que emigrar, ¿Sí? creo. Sí, a la Ya ves. Bueno, pues No lo sabía. me conf- Ya, entonces eso- Temas se fue a... Y luego otra cosa, supongo que un poco
tampoco lo habréis sufrido a la hora de leer esto, la barrera del lenguaje. Ese es otro problema. Pero Bauman mucho más. Bauman, Lo que pasa es que que lleva razón. si es que le dedica un capítulo entero a las metáforas. Eso es que habla más. Las metáforas, el tema de las metáforas, tío. O sea, puede que... Yo creo que ahí entra, se ve claramente el problema de la barrera del lenguaje. eso es. Y sin embargo, me parece que lo plantean los dos. Sí, él también dice, la sociología tiene que ser sencilla, usar palabras sencillas. Vale, tío, pero no estructures. Mira, ambos dicen que la sociología tiene que generar un debate abierto, es decir, que tiene que interaccionar con las personas a las que pretende ayudar. Y ambos dicen que la barrera del lenguaje es un problema, o sea, el de usar... dicen que puede ser incluso para un poco para reafirmarse como ciencia, como ciencia pura. Eso es. Plan ego a tope, Si realmente el objetivo, es llegar a la gente, es llegar a la gente y ayudar a la gente y a crear un debate abierto, la barrera del lenguaje yo creo que es uno de los problemas más grandes que tiene. O sea, si la gente no compra libros, los temas que trata la sociología realmente te puede interesar a cualquiera. Sí, claro, responden al día a día. Responden al día a Si día. no lo lees es porque abres el libro, en mi opinión, abres el libro y lees una cantidad de lenguaje súper técnico y dices, ¿por dónde lo pongo? Y te da una pereza volver a leer el libro. O sea, yo el primer libro que me leí... No lo he visto tanto en Duet realmente, eso del lenguaje. No, estamos en Bauman. Ambos lo plantean. Bauman es el que más se le ve. El que más. De hecho, Guinness tampoco demasiado, ¿no? Guinness como Sí, Duvet, más, básicamente. sí, vaya. Pero es que eso es más... Sí, da más chicharro. Es que da más chicharro. Y a mí me resulta, Pero me hace gracia, porque yo Sí, leía a sí. Bauman y la verdad, puede que, a ver, tampoco estoy demasiado metido, ¿sabes? Pero yo creo que puede ser un ejemplo de ciudadano que puede interesar la sociología y que quiera leerla, ¿sabes? Y que si no la entiende, y ahí se está creando una barrera. Mira, es que un sociólogo como nosotros se está formando una doxa profesional, que es lo que él dice. Entonces nosotros estamos en plan... Y además, en plan, Sí, si para te un gusta, que a sociólogo- nosotros nos para un gusta, sociólogo es claro, necesario es ese necesario lenguaje, y ¿vale? además, si le gusta es lo suyo, pero para un ciudadano de a pie que no quiere formarse una doxa profesional porque no lo necesita o porque está haciendo otras cosas, en plan, leerse esto, en plan, es un quebradero de cabeza, tío, porque... hincapié en las metáforas para que sea más entendible. Sí, ¿Qué pasa? pero ¿qué pasa? Esa es la De hecho, crítica. En Duet sí que parece que realmente parece casi una crítica a Bauman, porque dice en un lado que a veces que realmente se intenta explicar todo tan simple y es tan, se empieza a proliferar con cosas que al final dices, hostia, tanto para eso, ¿sabes? Claro, es que Bauman es así, 100%, Y hermano. eso realmente es una crítica. Eso, Pero bueno. Eso es, y además yo creo que con todas estas cosas que estamos diciendo, la sociología está relacionada con la literatura. Y esto lo trata... Guau. Coincido con Bauman porque esto lo trata Sí, creo, es que el Bauman- a comienzos de su primer... El Bauman admira eso de la literatura, la manera Eso de es. expresarse, Y en ahí- plan, lo leíble que es, en plan, leer una línea y querer leer la siguiente. Eso es. lo que él anhela Sí. para la sociología, pero obviamente con su estilo no solo no lo hace, sino que... Realmente, de Bauman es el primer libro que me leo, ¿sabes? Ya, a ver, sí, No claro, sé eso es cierto, si en eso es cierto. Pero En este no. basándome en el libro... Además, que son leo, palabras habladas, creo que no son escritas. También es cierto. ¿Sabes? Eso El es, discurso también cambiará un habla en montón. referencias, Hay que tener en cuenta que es una entrevista Sí, eso es. y que está transcrito. Es cierto. entrevistas, conferencias, o sea... Y eso, que en la literatura, que has dicho tú muy bien, lo del telón mágico de Kundera, que saca la influencia y que junto con la sociología debe rasgar el telón, que son prenociones, es decir, ideas que no están basadas, ideas que nos criticamos, que son las que nos hacen no poder ver los mecanismos, vaya, los prejuicios. O sea, un prejuicio y que eso que junto a la literatura también tiene que ejercer un poco de ayuda para rasgar ese telón, aunque se esté constantemente reconstruyendo, lo que habías dicho tú antes. Y yo creo que sí, que la literatura debe también colaborar con la sociología. Es que la literatura tiene ya el público. Claro, es que puede llegar a tanta gente y Debe pasarle sus formas. Pero yo creo que la literatura no tiene ese interés en la sociología. Porque la literatura no es un coincides arte, con- no es como coincides la con Bauman. música. Es como una visión artística de la lírica. La sociología utiliza la lírica como instrumento. Entonces, lo que pasa es que a la sociología le interesa tener parte de porque Fíjate, yo veo más... como sí. Bauman menciona no sé, en un momento del libro habla sobre que estamos en una sociedad audiovisual. Sí, Yo veo más sí, importante sí. el adaptarse a Lo un dice medio él. audiovisual. Eso es Sí, que seguir con la la tele. misma herramienta. Sí, exacto. él dice, hay que ver la tele. Pero, Al final del libro lo dice. pero también La última hay página. partes en las que critica. Claro, pero man, hay Ya, gente que critica pero más él lo lo que dice, dice, ¿no? dice, mirar la televisión es uno de los primeros deberes de los sociólogos.
Para conocer el... Pero vamos a ver, pero para los sociólogos. Pero porque el sociólogo A la hora de eso, dice a la hora de transmitir el mensaje. Claro, es como que el sociólogo, él sabe que lo va a usar bien. Es más importante el tema audiovisual que lo que habla sobre la novela. Yo creo que llegaría más... Sí, obviamente. Mucho más práctico sería. O sea, claro, tienen que plantearse de que es que esta generación, o sea, que ya si nosotros, a nos Hay que tocó con adaptarse 14 años de tener móvil, ahora la gente tiene con 9, 10, con 9 años, hacemos un canal de 10 YouTube. años, y esa gente ha crecido en vez de con Subimos un libro. este. Mi hermano que tiene 4 ya tiene tablet y ya tiene Buah, cosas. tú, ya ves. Y ya sabe meterse en YouTube y todo. Por eso me refiero que si nosotros queremos con un libro nos van a querer con una tablet, o sea, Ya, es que sí. quieras o no, al final hay que adaptarse a... Claro. O sea, Hay que rasgar el tiempos. telón otra vez. Hay que, claro, Sí, hay que, es que también hay que es ser, telón. hay que ser líquido también, un poco. Hay que ser, adaptarse hombre, es que la sociedad te Hay que arrastra. cambiar, como dice. La sociedad te Esa arrastra. es otra cosa, la modernidad líquida, la modernidad líquida. ¿Tenéis algo que decir sobre modernidad? Buah, si es puro cambio, es lo que acabamos de Es decir. puro cambio. Es lo que Es dice lo principal realmente. que antes. Sí, yo creo que Bauman se La define- solidez, la fluidez, jugando ahí con los estados, sólido, duro, estático, líquido, maleable, cambia, constante cambio. puedes darle forma. ¿Qué Se dice dice que el paso de la moneda sólida a la líquida, que influyó en 3 factores, ¿no? Que son las empresas, que son más grandes cada vez más y que el Estado pierde, por así decirlo, una importancia. los lobbies que hemos Sí, pusimos el otro día. exactamente. Después la migración también fue un mecanismo de influir en sólido a líquido. Y también dice, lo tengo por aquí, no me acuerdo ahora mismo. La migración en plan porque la gente tiene que estar todo el rato moviéndose, cambiándose de Exacto, país, exacto. buscando Movilidad buscándose la social. vida, movilidad Movilidad social. social. Eso es. Y, bueno, si lo encuentro, ya me olvidé. ¿Sobre No, qué? pero Sí, bueno, Sobre Bien, básicamente, sí, que no importa, sí, ya nos hemos quedado con sí, la- da igual, que hay 3. Sí. Que sí, que le da ¿Cómo? como la importancia a los tres ¿Cómo enfocáis factores. la modernidad líquida? No, pero ¿Cómo, también es por eso, yo creo que incluso... ¿Cómo la interpretáis? Yo creo que también ocurre por el hecho de la distribución del poder. Siempre había un poder único y era muy difícil cambiar eso. ¿Qué pasa? Que ahora hay una especie de... Sí, como- muchos actores saca- sociales Sí, cambian es que poder. desde saca la la Revolución estructura del poder, Francesa, que ha pasado de ser uno a ser como un ciclo realmente que va Mira, cambiando, se va renovando lo que hemos dicho constantemente. desde la Revolución Francesa, es todo así. En plan, y además lo malo no es que cambie y se quede, sino que cambian y no para. No, claro, son las grandes fábricas, por ejemplo, que se van cambiando una tras otra y se realmente son lo mismo, pero realmente son con otro nombre, ¿sabes? Por eso dejó de ser sólido y ahora es líquido. Entonces, Yo creo que hoy existen, esto ya son movidas personales, de que hoy exista tanta gente que pueda plantar cara a un gobierno, o sea, tanta gente entre comillas, o sea, Bueno. hay gente que posee, o sea, en Sí, Sudáfrica, sí, bancos. una Coca-Cola tiene más poder que el gobierno de ese propio país. No, y le ahora el obliga- poder y le es por obliga- el dinero. Claro, eso es. Y el dinero está Claro, distribuido. y me parece súper curioso que aparte de excepciones como empresas así multinacionales que han surgido así en plan Coca-Cola, una idea buena, o sea, yo creo que hoy en día Que tiene más poder. sí, lo vimos en Pero historia. ya lo que dices tú, o sea, hay mucha gente que se puede levantar contra el poder, pero contra qué poder te levantas. es que tú eres el poder. No. Con el dinero muchas veces. Contra, bueno, depende. claro, Depende. y es por cuál es Las la mayor- instituciones y cuál es la las mayor forma de instituciones poder? no siempre ¿Y cuál es representan la- el Eso es poder. lo que me refiero, no lo tienes claro. Por ¿contra eso qué te es que el levantas? poder ya no... Contra Las el instituciones gobierno, ya no contra el representan gobierno, tanto el tío, poder. no. Los que Eso ya, realmente- eso son. Los que realmente tienen el poder son controlan otros. empresas, ¿sabes? Es Y por eso también que a las hay- empresas. Hay unas divisiones de poder Sí. tremendas. Sí, es que enfocarte en un público concreto, Sí, no. como en un cliente, ¿no? Tú eres el que tienes el poder. Claro. En plan, o tiene suficiente poder como para que seas insignificante para él, Sí. o no tiene el suficiente poder como para que sean en plan Para que, útil. para que no sea útil tu levantamiento. Claro, en plan, es como... Y también un poco relacionado con la modernidad líquida que hay siempre, es que claro, ahora si ha habido gente siempre durante toda la historia buscando el alcanzar el poder, ahora en estos tiempos aún más claro, constantemente, sí. la liberalización de mercados, Y ahora, tío- la deslocalización de empresas que por ejemplo hizo Amancio Ortega, que es decir, llevarse Claro. las fábricas Y- al suroeste asiático para que un momento, Sí, porque sí. les salga más barato. para no Y, pagar y eso contribuye a que nuestra sociedad sea líquida, que la gente tenga a que las relaciones humanas, por ejemplo, que establecemos sean líquidas, sean un poco sólidas, que no tengamos confianza, que el estar todo el rato cambiando de trabajo también Claro, daña las exacto. Eso es lo daña las Individualismo, relaciones. individualismo. Y todo eso también crea que, como dice él, unas metrópolis Sí, del miedo. claro. Que eso se ve manifestada en cómo las zonas urbanas están, como utiliza él, amuralladas, es decir, están con toda seguridad porque poseen dinero, poseen privilegios y por eso como las zonas urbanas, las zonas más ricas,
están plagadas de seguridad, mientras que a la periferia se le, pues obviamente vive gente que tiene problemáticas, dificultades. claro, marginados, excluidos, o sea, que no van a tener las mismas oportunidades para cualquier cosa, para Que sí estudiar. que hay una distinción entre O sea, una cosa y otra. Eso también O sea, me parece claro. refiriéndote a lo del trabajo, lo del cambio, que no Sí. van dentro de un empleo fijo, que él compara la sociedad de su época, de la que él vivió, con la sociedad de sus alumnos, y él dice que básicamente que la sociedad de antes, pues que tenía un trabajo para toda la vida, ¿sabes? Que Sí. sacabas el Sí. título y ya te pones a trabajar. Claro. Pero ahora, pues te sacas el título y puede que no encuentres trabajo, ¿sabes? Eso es Y si lo más, encuentras, eso es más de que cada vez el sistema va exigiendo más requisitos. Hoy en día, cada vez poco a poco se ha ido, en inglés, como se dice, ha colonizado. ¿Sabes lo que pasa? Que la nuestro división del idioma, trabajo, o sea, la división trabajo también lo fuerza a ello, porque el avance de la tecnología hace que la especialización sea mucho más. Claro. Y además, en plan, la industria moderna se basa mucho más en especialización y en tecnología O sea, me moderna. refiero a que- eso, o sea, es que además La gente no cualificada ya no tiene las mismas eso es, oportunidades. o después de la carrera o te especializas Luego en algo, encima, claro, o luego si no, encima no hay vales para desigualdades nada. sociales y ya súmalo todo y estás Eso es. jodido, ¿sabes? En Sí, plan, es lo que dicen Y básicamente. creo que no, realmente, o sea, yo escuché desde Bauman que dijo que realmente no es por el hecho de, yo creo que es más por el hecho de que ha cambiado la mentalidad de los jóvenes, pero porque, o sea, cuando yo escuché realmente que le hicieron una entrevista a una chica, que una chica, por ejemplo, su padre había trabajado de eso toda su vida. de profesor toda su vida y que Y ella esa no chica se quería... aburría, realmente que, ¿sabes? En plan, que no quería quería vivir tener una vida experiencias. aburrida como la de su padre, sino que tenía que tener miles de experiencias. Y eso se debe también, yo creo, tanto a la modernidad de ahora y realmente a que recibimos un montón de estímulos de un montón de lados y queremos probar todas las cosas que vemos, no como antes que realmente había una cosa y era esto. Hombre, y pero ya. porque ya, pero a ver, lo que pasa es que en cierto modo la vida de antes estaba más determinada. Ahora tenemos más oportunidades, Bueno, pero aún sí, así. pero sí, aún así. A ver, no, pero hazte caso. hay más Por ejemplo, incertidumbre. la inmigración tan Eso es lo bollante. que alienta el miedo Sí, que la eso es gente. verdad. Sí, o sea. También es cierto. Pero bueno, en plan, sí que es verdad que tenéis una capacidad de actuación mucho mayor. Lo ¿no? que ha dicho- eso sí, lo que ha Pero, dicho o sea, José, que pero al haber fomenta. tantas opciones, Claro. es muy bueno tener libertad, pero cuando alguien te dice, por ejemplo, ve hacia ahí, tú no dudas de ir hacia ahí, vas o no vas. Claro. Pero Lo al que tener pasa es que, oportunidades, como, claro, ¿cuál igual es? que ahora hay gente que tiene más oportunidades, no es que haya gente que tenga menos, pero sí que es como lo de que se van separando. ¿sabes? Sí, Hay gente que tiene muchas oportunidades y Sí, gente que pocas que oportunidades. se va polarizando, Claro, o sea, claro, que no sí, hay sí. términos medios, Claro. o sea, que o tienes Claro, o vas claro. sobrado o directamente no Sí, que puedes sí, acceder a ella. exacto. En plan, Rubén menciona mucho eso, que dice que hay que estar cualificado sí o sí para cualquier cosa. Pero dice que hay gente que está sobrecalificada y que no opta, o sea, que no quiere optar a trabajos o sea, Sí. Inferiores, por así inferiores, decirlo. por así decirlo, ¿sabes? También es una cosa que me llama la atención. Claro, es que ahí juega mucho el orgullo humano sobre lo que ha es hecho. que ahí ¿sabes? está la modernidad Yo soy líquida. médico, pues no me voy a, ¿sabes? A meter a... Eso ya es identidad, eso ya es referente a la individualismo, Claro, tío. y hace 200 años Eso que es yo soy espíritu campesino con individualista. curro de esto, pero ahora con 20, Y con es 20 que años aquí dice, no quiero un un currar de campesino, campesino. claro, y que un campesino tenía porque vive en el campo, relaciones en plan fuertes, familia, vínculos, ¿sabes? En plan comunidad. Ahora mismo en plan la sociedad es individualista, Total, ¿sabes? total. En plan, eso se ve muy reflejado en ambientes rurales y en urbanos. En plan, las relaciones que hay. Eso es, que el concepto de modernidad líquida habla de eso, Claro. de que la sociedad cada vez se va más individualizando, cada vez somos más Eso quería independientes. tratar yo antes, porque nos queda poco tiempo, el tema del individualismo. Claro. Y la relación sociológica frente o sea, la relación de la sociología frente al individualismo. Porque Eso, una cosa, ahí entraría también el utilitarismo. O- A ver, está, Yo creo que es no. como, O sea, sí. yo creo que puede tener una pequeña una pequeña, influencia, pero nada. Vale, pero sí. vamos, no es significante. Sí, vale, sí. creo que lo que no acabo de entender demasiado es cuando Owen dice que el individualismo es una oportunidad para la sociología. O sea, habla de que es una oportunidad para la sociología. Dice que Literal. dice algo así como que la resolución de los problemas sociales recae en el individuo y la sociología tiene la oportunidad de convertirse en una ciencia de libertad. ¿Sabes por qué, yo tío? creo Porque, que porque es lo que dijo, es lo que está sacando cada uno lo suyo. Va, ya está. Va, pues a ver. Mira, empiezo yo. Venga, Sí, terminamos vale, con guay. conclusión un poco Conclusión. para... Sí, vamos a hacer una conclusión todos, cada uno realmente sobre el panorama que hay ahora en la sociología. Sobre el panorama que hay en la sociología. y Hemos sobre hablado un todo poco de los libros, pero... Nuestro primer también Bueno, contacto mira, yo con me la quedo con sociología. dos cosas, ¿vale? La primera Nos es falta tiempo. precisamente el tercer objetivo que tenía la sociología, que era la de buscar la intervención de los sociólogos para formar a los actores sociales y realmente guiar un futuro de la sociedad realmente después de la preindustrial.
también, sobre todo, el hecho negando el concepto de teocracia que decía él, que realmente que era de un tío, que decía que el mundo tal y como estaba era el mejor mundo jamás, el mejor mundo posible, y que si realmente tú arreglabas algo, siempre había salido otra cosa que iba a empeorarlo y realmente se iba a mantener estable. Pues yo eso realmente no opino igual, y por eso realmente me quedo con la tercera objetivación. A mí tampoco me llama lo de la teocracia, la verdad. Yo soy de rajar el telo. O sea, comparto tu opinión. Y muy A mí, yo he enfocado el libro más en torno a todos los conceptos que mencionan. Es que mencionan muchas cosas que responden a la actualidad y me parece súper interesante. Entonces lo he buscado reflejado en ciertas cosas y la verdad es que se ve muy bien. Es que puedes extrapolar a medida que lees en la sociedad, en plan lo de modernidad líquida, eso es completamente de a pie, de todos, ¿sabes? Incluso yo me veo reflejado en todas las ideas, pero vamos, que por ejemplo a Guinness no me lo he leído, pero bueno, en plan con Duvet y con Bauman yo creo que hay mucha información ahí para darles una buena idea general. Sí. O sea, es que además no solo hablan ellos, sino que describen la situación pasada, ¿sabes? Y te meten ahí como un preview para luego empezar a hablar de sus cosas y desarrollar, porque lo de las metáforas, eso es de Bauman, o sea, eso no hace referencia a los 60 ni nada como las escuelas y eso. Sí. Entonces, vamos, Giddens lo que hace básicamente, pues lo que ha dicho de Giddens, es crear un vínculo entre las estructuras y el sujeto. Y dice que mediante ese vínculo, pues el sujeto de alguna manera tiene que formar parte de esa estructura, ¿sabes? Por ejemplo, lo de la estructura que te he dicho es, decía que estas estructuras dominaban al hombre, ¿no? Pues Giddens lo que quiere hacer es que no domine al hombre, sino que estén de alguna manera vinculadas, unidas, ¿sabes? Y básicamente es eso. Vale, que me estoy liando. Yo soy la que tengo que decir. Que tiene que La conclusión en general de lo que saco, pues a mí, pues sinceramente, pues tengo que decir que yo es mi primer contacto con la sociología y con los libros prácticamente. En mi de bueno, no, yo. Así que, bueno, la primera era esto guay y pues que estos libros yo creo que sinceramente cumplen la función natural, la más ortodoxa de la sociología, que es decir, Quizás ser crítica y llevar así generalizando un poco. Quizás y llevar a la gente algo diferente de Bauman hubiese estado mejor, porque esto es muy resumen mucho y es un libro propiamente. por ejemplo, claro, es que Duvet lo plantea de otra manera. Sí, claro. Es que al final con un escritor. Porque fue una entrevista, es la entrevista. O sea, para mí es la primera vez que leo tres libros puramente sociológicos y a mí, yo no me quedo con ningún concepto. A mí realmente, vale, sí, he aprendido bastantes cosas, pero a mí lo que se me ha quedado más es una sensación de la sociología como una materia que ahora es como un poco caótica, pero muy caótica. Es cierto que Giddens y Duvet no hablan tanto de crisis, son un poco más optimistas, y Bauman es un poco más pesimista, en mi opinión. Pero aún así, viendo autores un poco más optimistas, me da esa sensación un poco de pesimismo general y de un poco caos. Pero es que son personas mayores, tío. Claro, porque la visión de la sociología tan joven que tenemos nosotros es diferente. Claro, pero es que pero yo hablo de la primera toma de contacto. Ya, eso sí, eso es verdad, eso es reseñable. Y yo también, como que dices tú tampoco. Claro, es muy innecesario, porque es que además pesimista y lo veo una materia súper necesaria. Sí, ya, es verdad. Es que estudia la sociedad. Hombre, porque conoces, porque engloba yo todo, creo que al final Sí, también puede, ese caos, tío, se aplican. es también por La su objeto de estudio, que Claro, la claro. sociedad es caótica. No, y además que una introducción así te deja claro que no Más hoy en día. es algo, o sea, que es algo muy dinámico. Eso no es algo muy uniforme. Claro, no que es está que tan- tienen tan- incluso más hoy entre en ellos. día, en plan, ¿sabes? No es biología que está. Claro. que tiene que ser estructurado. Esto tiene que ser, tienes que hacerlo tuyo. Esto tienes que hacerlo tuyo. Claro, De hecho, hablan mucho más ahora de eso, de la proliferación de autores por encima de escuelas. Eso es. En Las plan, conclusiones ya. Eso es. Pues a mí lo que me ha llamado más la atención, parece una cosa que has dicho tú, pero como un poco diferente, es el caos, como lo has llamado tú, esa forma en la cual no puede resolverse del todo la sociología con un punto de vista muy objetivo. O sea, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, los diferentes métodos que hay, y lo que has dicho tú es un caos. Y yo he considerado, después de leer estos libros, que para llegar a comprender la sociedad y la sociología es como tienes que aprender a ver desde un punto de vista totalmente subjetivo y luego totalmente objetivo y llegar, por así decirlo, a una especie de lucidez, ¿no? En la cual ya lo comprendes pero no lo comprendes a la vez. Claro. Simplemente, por así decirlo, lo vives. puedes idear, ¿sabes? Puedes proponer, que es lo que hacen, pero bueno. Bauman es más
Y bueno, Es más directo con eso. Sí, Ofrece guía sí. moral. Duvet no es tanto. más lo que he dicho antes. Es profético, es Siguiendo como- la tipología de Duvet es más profético, es cosas más son, de sí. llegar a. Sí. Eso de la sociología se encarga de tal, mientras que Duvet se centra más en la crítica. Pues yo creo que con eso... Y no queréis decir nada más. Yo simplemente Me han gustado. Yo simplemente decir que Me a ha mí. gustado más Duvet, yo creo. A mí A también. mí Eso, que os ha gustado más. Y él también dice alguna cosa. El mensaje de Bauman está bien, pero Yo de las tres. me gustó más esto. Y Bauman me ha chocado un montón. Bauman es que... Hombre, pero son gustos, Libro de ¿no? Bauman. Son gustos. Ya, pero este libro... Bueno, cortamos ya. Yo, bueno, quería decir simplemente que Nah, yo me Si quieres quedo. pedir algo. No, simplemente decir que me quedo con de los tres libros, a pesar que el de Guinness me he echado un tío así Con una Bauman, dirás. vista. Tienes así el Ay. último para todos. Claro, y pues yo me quedo básicamente con dos detallitos de cada libro, así que me he leído, que analizamos en profundidad, que es el de el cómo y el por qué hemos llegado, tanto yo como nosotros, a estudiar sociología, y que me parece una pregunta súper interesante, y el por qué pues posiblemente no lo pueda saber nadie. Y pues también en el de Bauman me llamó mucho la atención la interpretación que hace de que la sociología es como una conversación, porque conversación con sí mismo, porque él en la experiencia humana divide entre el Erfahrungen, que es decir, la interacción que tenemos nosotros con el contexto, y el Erlebnis, o no sé cómo se llama, que eso, que llamas a lo que experimentamos cuando interaccionamos con el esto, y me ha parecido súper Sí, los interesante. hechos y la interpretación de los hechos. Eso es, y me hizo muchísima gracia lo de una conversación con la sociología y con sí mismo. Y ha sido una pasada y estoy encantado.